Muy bien, vamos a estar hablando hoy acerca de las 7 S del llamado. En un momento va a aparecer en su pantalla el tema de la diapositiva y vamos a estar hablando de esto. Ahora, tengo unos tiempos suficientes para poder compartir con ustedes y en unas semanas atrás yo estuve hablando acerca del llamado y mencioné acerca de que todos tenemos un llamado. También, hermanos, el llamado empieza con un deseo. Dice la Biblia, parafraseando, que Dios pone en nosotros el querer como también el hacer. Si usted siente el deseo de servir a Dios, si ese deseo nace en usted, déjeme decirle, mi querido hermano, que ese deseo viene de Dios. Jamás va a venir del diablo. Jamás va a venir ese deseo de servir al Señor de un lugar incorrecto. Entonces, pero siguiendo con el llamado, yo voy a hablar acerca de las 7 S del llamado, y estas 7 S son más bien 7 llamados diferentes para nosotros. Y voy a explicar acerca de cada uno de ellos. Pero quiero que vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 15, por favor. San Juan, capítulo 15. San Juan 15, y busca conmigo el versículo 16. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan, libro de San Juan, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 16. ¿Sí lo tienen? Amén, muy bien. Si alguien necesita Biblia, en este caso aquí tenemos a Alex, me pueden ayudar, tenemos Biblia para que todos estemos en sintonía. Y dice San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis, ayúdeme, vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo que me llama la atención a mí de este pasaje en específico es cuando dice, pon atención, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que dice, ayúdeme, sino que yo os elegí a vosotros. Con este versículo, ¿qué entiende usted, mi querido hermano? ¿Qué entiende? ¿Nosotros buscamos a Dios o Él nos llamó a nosotros? ¿O Él nos buscó a nosotros? ¿Cómo está la cuestión aquí? Él nos buscó. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No, dice, hay un parafraseando ahí, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Hermanos, véanme aquí, Dios es quien nos busca, Dios es quien nos llama, hermano. Y el deseo que usted está teniendo en estas semanas, durante este año, ese deseo de querer hacer algo por Dios es un llamado que viene de Dios. Y durante la vida cristiana, hermano, y durante la vida física en el mundo, hermano, Dios nos está llamando. Por ejemplo, antes de ir a los 7 S del llamado, yo quiero que piense conmigo acerca de esto. Miren la primera diapositiva que vamos a leer ahorita. Dice, una de las preguntas más importantes que debes hacerte en la vida es ¿cuál, hermano? Ayúdeme. ¿Cómo me llama Dios a impactar al mundo? Esta pregunta no es solamente para mí como pastor o para el misionero o para el evangelista. Esta pregunta es para todos, para Alex, para Esaú, para Sujei, para Carlos, para Lucas, para Byron. Es para cada uno. Aunque parezca mentira, nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para pensar en el llamado de Dios. Yo conozco al pastor Alfonso Palacio, dice que él fue llamado pasado los 40 años, imagínense. Y me dice, si tan solo Dios me hubiera llamado joven, dice el pastor Palacio. Pero luego él dice, pero nunca es tarde, dice así. Y qué bendición, hermano. Ahora le pregunto yo, ¿a los cuántos años fue llamado Moisés? Pasó 40 años en Egipto. Pasó 40 años en el desierto. Y en el desierto Dios lo llamó para servir, en el desierto con su suegro Jetro, ¿verdad? Pastoreando, ¿qué pastoreaba? Las ovejas, ¿verdad? Entonces pasó 40 años en Egipto, 40 años con Jetro y 40 años en el desierto. Pero Dios lo llamó cuando estaba con Jetro. ¿Cuántos años tenía? 80. Y usted dice, no, pastor, es que mire, no, Dios te llama. Siguiente diapositiva. El llamado de Dios para tu vida es un filtro. ¿Sabe lo que es un filtro, hermano? Cuando tenemos la cafetera ahí
y vemos que viene en grano, solo el agüita está colando la esencia del café y en la parte de arriba queda el bagazo, ¿verdad? No digo la otra palabra porque en México es mala, ¿verdad? Pero queda el bagazo y eso se puede hacer a través de un filtro. Entonces, el llamado de Dios para mi vida y para la tuya es un filtro indispensable para decidir qué vas a hacer con tu tiempo, con tu dinero, con tus dones y talentos. Alguien dice, es que el dinero es mío, mi talento es mío, mi vida es mía. No, mi querido hermano, no es así. Y las personas que pasan este filtro del llamado se dan cuenta, hermano, que lo mejor que pudieron haber hecho es aceptar el llamado de Dios. Es que no conozco a nadie que haya sido llamado por Dios para servir a su obra que esté arrepentido. Nadie. Y si hay alguien, hermano, ¿verdad? En realidad no fue llamado. Porque hay gente que dice, Dios me llamó, pero me rendí, dejé la obra, me rendí y me alejé. No, yo no conozco a nadie. El llamado es permanente, el llamado es eterno, el llamado es irrevocable. Y déjeme decirle, nadie hay quejándose de esto. Qué tremendo lo que vimos la semana pasada con el misionero Marlon. ¿Se recuerdan que contó de su bebé? Wow, hermano. Yo solo recuerdo el pastor Barak. Qué tremendo, hermano. Y recuerdo el pastor Oscar también con su hijo. Pero ahí siguen ellos. Pues, ¿por qué siguen, hermano? Porque tienen un llamado ¿de quién? Si el llamado del hombre, cualquiera se raja. Pastor, ya me voy de la iglesia, yo no me siento bien. Te vas. ¿Por qué? Porque quizás tu llamado fue porque fuiste influenciado por mi persona. Pero si tú eres llamado de Dios, no te vas a rajar. Siguiente diapositiva. Hay 4 características del llamado. Ya lo mencioné, pero las quiero aclarar. Para poder conocer cuál es el llamado de Dios en tu vida, debes conocer lo que lo diferencia de otros que podamos recibir. Vamos a ver 4 características. Número 1, el llamado es, ayúdeme, claro. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice que es claro. Dice, el Espíritu ha hablado claramente. Ahora, vaya conmigo rapidito, hermanos. No quiero detenerme mucho acá porque vamos a pasar tiempo con otros versículos, pero vaya conmigo, solo para que vea un poquito de lo que se viene. Primera de Timoteo, capítulo 4, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Primera de Timoteo 4:1. Dice, ayúdeme, pero el Espíritu dice, ayúdeme, claramente que en los postreros tiempos. Ahora, yo entiendo lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo, pero quiero que note el trasfondo de esto y dice, el Espíritu dice claramente. Yo quiero que ocupe, que agarre, que se adueñe de esta verdad. Dice que el Espíritu habla claramente. Y el llamado de Dios viene por un impulso interno, hermano, en el corazón, que es dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un llamado y el llamado es número 1, ¿qué? El llamado es número 2, es soberano. El llamado viene de Dios, hermano, y Dios te lo está haciendo a ti. Por lo tanto, hermano, es el llamado más grande que puedes tener y es soberano. Significa que nadie puede competir con eso, hermano. Es el llamado de Dios. No es el del teniente coronel máximo. No. Es Dios, hermano. No es el rey de no sé dónde. No, es el rey de reyes. Es Dios. Es el llamado más grande que puede haber. Número 3, el llamado es permanente. Si usted lee, ahora, en cada punto que estoy dando hay versículos, ¿sí o no? Y usted puede ir a los versículos en su casa. Pastor, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque va a estar en el grupo de WhatsApp y va a estar en Facebook y usted lo puede ver. Entonces, el llamado es permanente. Si Dios te llamó hace 6 años, la pregunta es, ¿ese llamado persiste hoy? Sí. ¿Y cuando tengas 70 años? Sí. Y hermano, el pastor Elio Arias es un pastor que tiene más de 40 años en el ministerio y sabe que él se fue de misionero para Santa Clara. No, perdón, el llano de la hacienda, allá en Cabañas. ¿Y por qué? Porque el llamado es permanente. Es que Dios constantemente te está llamando. Y número 4, el llamado es oportuno. En 2 Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo, ayúdeme, aceptable. He aquí ahora, dice, he aquí ahora el tiempo, ¿qué dice? Aceptable. El llamado de Dios viene en el momento correcto. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si Dios te llamó hace 6 años, era el llamado en el tiempo oportuno. Si Dios te llamó ayer, era el tiempo oportuno. Si Dios no te ha llamado, pero ya está llamándote, hermano, es el tiempo oportuno. Pastor, y si Dios llamó al pastor Palacio a los 40 y pico de años, era el tiempo oportuno para él. Dios llama en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno.
Siguiente diapositiva. El llamado de Dios es una invitación a hacer algo dentro de su plan. Hoy en día continúa llamando a sus hijos para cumplir un plan específico en sus vidas. El llamado no es el mismo para todos. Dios llama a cada uno a cumplir un plan específico dentro de la obra. Hay algunos hermanos que se ocupan, ¿verdad?, en mantener la obra de diferentes maneras. Hermanos, el llamado de Dios es para aquel que barre, para aquel que va a la ruta, para aquel que sugiere, para aquel que está en el sonido, para el que está en el canta en el coro, para el que predica, para el que gana almas, para el que se va a las misiones. El llamado de Dios es en diferentes áreas, pero Dios tiene un plan para cada uno. Siguiente. Hoy en día, hermanos, hay 7 llamados que yo quiero que usted note. El primer llamado, hermanos, y quiero que note, ¿recuerda el tema cómo es? ¿Las 7 qué? Entonces, cada llamado empieza con una S, ¿sí? Y aquí no estoy promoviendo a nadie, ni a nada, ¿verdad? Pero esto así es. Entonces, el primer llamado es, número 1, dígalo fuerte conmigo, es el llamado a la salvación. El llamado a la salvación. Mire, hermano, el llamado a la salvación es para todas las personas. No solo para los creyentes, porque la salvación es para todo el mundo. Para los que están en África, para los que están en China, para los que están, hermano, en la Patagonia, para los que están, hermano, en cualquier parte del mundo. Dios hace un llamado. ¿Y ese llamado cuál es? La salvación. Hermanos, dice la palabra de Dios que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Rápidamente, 2 Timoteo 2, 3, 4. 2 Timoteo 2, 3, 4. Ayúdeme, por favor. 2 Timoteo 2, 3, 4. 2, 3, 4. Así es, hermano. No tiene que ser primera, ¿verdad? 1 Timoteo 2, 3, 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2, 3, 4. Allí es, hermano. Segunda es. Qué barbaridad, hermano. Es primera, pues. Ok, dice la palabra de Dios. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice? Y vengan al conocimiento de ¿qué? Le pregunto, ¿Dios quiere que los que están, hermanos, allá en África sean salvos? Sí, porque el primer llamado es el llamado ¿a qué? A la salvación. Si hoy en esta mañana hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, Dios te está llamando para que sea salvo. Porque si tú no le recibes y si tú no aceptas la salvación, que es un regalo gratuito, tú te vas a ir al infierno y te vas a condenar por la eternidad. Se oye feo, pero el llamado es gratis, es accesible y el llamado es hoy para ti. Yo sé que la mayoría de aquí, hasta donde tengo entendido, la mayoría son hijos de Dios. Pero yo quiero que entienda, hermano, que si nosotros ya aceptamos el llamado, ya lo recibimos, le pregunto yo, ¿y qué de sus familiares? ¿Y qué de sus compañeros de trabajo? ¿Y qué de sus vecinos? ¿Cómo van a recibir ellos o aceptar ellos el primer llamado? ¿Cómo? Ayúdeme. ¿Quién debe ir? Nosotros, hermano. Entonces el primer llamado nosotros lo alcanzamos porque alguien vino a nosotros. Si aquellos no han alcanzado el primer llamado a la salvación, ellos deben, hermanos, recibir a alguien, y ese alguien es usted, y ese alguien soy yo. ¿Hace cuánto que no gana almas usted? ¿Hace cuánto que no sale? Número 2. El segundo llamado, hermanos, es el llamado, ayúdenme por favor todos juntos, a la sumisión. La palabra sumisión, hermanos, dicho en otras maneras, es obediencia. La sumisión, hermanos, este es un llamado en el cual todos los creyentes, hermanos, lo tenemos para vivir una vida que agrade a Dios. Debemos de vivir en sumisión. La sumisión es ponerse bajo el orden del juicio, la decisión o afecto de otra persona. En consecuencia, todo cristiano debe de acatar las órdenes, enseñanzas de Dios, hermanos, de su palabra, con el fin de llevar una vida que sea cristiana, una vida que sea seguidora y fiel de nuestro Señor Jesucristo, y una vida, hermano, que esté alejada o libre de todo pecado. Mire, hermano, tengo tantos versículos ahí acerca de la sumisión. A la Biblia dice que todos tenemos que estar sujetos a las autoridades porque las autoridades son puestas por Dios. La Biblia dice que tenemos que ser sumisos a la voluntad de Dios. Un versículo nada más, por favor. Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Estamos hablando de los 7 llamados que Dios hace, hermanos, a cada uno de nosotros. Y dentro de los llamados hemos visto que el primero es el llamado a la salvación y ese es para todo el mundo, para toda persona, para toda criatura.
El segundo llamado es sumisión y esto es para los creyentes. Usted ya recibió a Cristo, le tengo noticia, Dios quiere que usted sea sumiso a Él y a su palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 7, ¿lo tienen, hermanos? Dice, ayúdeme, someteos pues, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién dice la Biblia que tenemos que someternos, hermanos? A Dios. Y por lo tanto, hermanos, Dios delega y pone personas bajo autoridad. La Biblia dice en el libro de Efesios, las casadas estén sujetas a sus maridos. Hijos, dice, obedeced, sed sumisos a vuestros ¿qué? A vuestros padres. Ah, hermano, cómo nos gusta que nos hagan caso, cómo nos gusta que otros se nos sujeten, pero nosotros no nos queremos sujetar a la palabra de Dios. Hermano, la Biblia dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen, pero muchos no se congrega. La Biblia dice, y el que gana almas es sabio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero ¿cuántos no ganan almas? ¿Y cuántos no oran? ¿Y cuántos no viven una vida cristiana? Porque no están acatando, no están obedeciendo el llamado supremo de Dios, que es el llamado a la ¿qué? A la sumisión. Fíjese lo que dice Hebreos, vaya atrasito por favor, Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 13, Hebreos 13. Este versículo no les gusta a muchos, hermanos. Sobre todo aquellos que son rebeldes, aquellos que se quieren dominar a sí mismos. Hebreos 13, versículo 7. No, 13:1, Eva. No, 13:7. 13:7. ¿Lo tienen, hermanos? Aunque no es ese el que quiero leer, ¿verdad? Pero hay otro ahí. Gracias, pastor. 13:17 dice la palabra de Dios. Ayúdeme. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de usted como hijo de Dios? Someterse a su pastor. Y bueno, qué interesante que la gente no quiere ser, es que yo no le hago caso a ningún hombre, pero la Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios, y el que se revela a la autoridad, ¿se revela a quién? A Dios. Le pregunto yo, ¿quién es Jesús? Contésteme, iglesia. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Y le pregunto yo, ¿Dios debe sujetarse a alguien? ¿Sabe que como Dios tiene 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la persona de Cristo se sujetó a alguien, hermano? ¿Lo quiere ver? Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, por favor, Hebreos 5, ayúdeme por favor, Hebreos 5. Jesús, pastor, se sujetó, Jesús fue sumiso, Jesús obedeció, claro que sí. Hebreos capítulo 5, mire lo que dice el versículo 8. Dice, ayúdeme. Y aunque era él, hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Pero ¿qué dice? ¿Qué? Aprendió. La sumisión, la obediencia, hermano, es aprendida. En el ejército, hermano Chano, ¿verdad? Aquel que es rebelde, que nunca le hizo caso a papá, que nunca le hizo caso a mamá, ahí se tiene que aprender. Y se le cuadra al coronel, al sargento, hermano, ¿por qué? Porque se aprende. Allá se le cuadraba, hermano Carlos, ¿verdad? A su cabo, no sé a quién se le cuadraba, ¿verdad? Y aquí uno les dice algo y ustedes hacen berrinche como que son el chavo, ¿verdad? Y que yo no quiero. No, hermano. Al contrario, deberíamos de ser obedientes, porque nuestro Señor Jesucristo, aunque era Dios, Él fue sumiso, hermano. Y la Biblia habla infinidad de veces acerca de ser obediente. Y al que es obediente le va bien. ¿Cuántas veces, hermano, te ha ido bien por ser obediente, hermano Saúl? Muchas veces. Cuando mamá te dice algo y eres obediente, te va bien. Pero ¿qué pasa, Alex? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Alejandro. Sí, Alex, ¿verdad? Alejandro, ¿qué pasa cuando te portas mal, cuando eres desobediente? ¿Qué le ha pasado a usted, hermano Carlos, cuando ha sido desobediente? Ah, ¿qué le ha pasado a usted, mi hermano, que esté aquí, ¿verdad? Varón, joven, señorita. ¿Qué le pasó a usted cuando desobedece? Nos va mal, hermano. ¿Y por qué nosotros nos tiene que ir mal cuando la palabra de Dios dice que tenemos un llamado todo el día, todo el tiempo, a cada momento? ¿Y ese llamado cuál es, hermano? El llamado a la sumisión. Número 3, tenemos no solamente el llamado a ser salvos, a la salvación, el llamado a la sumisión, pero número 3, todos juntos, el llamado, ayúdeme, a la... Están esperando que le haga así, ¿verdad? Que dé vuelta la letra ahí. Algunos no pueden leer, hermano, en 4D, ¿verdad? Ok, el llamado a la separación. Por favor, présteme atención aquí. ¿Qué es separación? El llamado separación o separación implica apartarse de lo que es impuro, de lo mundano, de todo de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es un acto de consagración.
en el que el creyente se distancia del pecado y del mundo para vivir una vida consagrada a Dios. Básicamente, la salvación se puede dividir en dos partes: la separación práctica y la separación eclesiástica. No tengo tiempo, pero la separación práctica es cuando tú dices: hey, yo no voy al baile porque soy hijo de Dios, soy cristiano. Yo no tomo cerveza porque yo soy hijo de Dios. Y este cuerpo que tengo, ¿verdad? De 205 libras hoy que peso, ¿verdad? Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y yo no quiero, ¿verdad?, que entre en él cosa inmunda, algo que dañe la casa de Dios. Esa se llama separación práctica. Cuando te vistes diferente, cuando hablas diferente, cuando te peinas diferente, cuando caminas diferente, cuando piensas diferente, eso se llama separación práctica. Cuando te alejas de amigos mundanos, cuando te alejas de amigos que no son edificantes para ti, esa es separación práctica. ¿Sí me está entendiendo? Pero la separación eclesiástica tiene que ver, hermano, cuando te alejas de todo aquello que va en contra de la sana doctrina. Por ejemplo, nosotros no nos juntamos con otras iglesias, no porque no seamos amigos de ellos, sino porque su doctrina es errónea a nosotros. Nosotros no nos juntamos con los testigos de Jehová. Esa es separación eclesiástica. Nosotros no compramos las Biblias nuevas que están saliendo, la nueva versión internacional o la Dios habla hoy o lenguaje actual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos separación eclesiástica y también tiene que ser una separación doctrinal. ¿Qué sucede, mi hermano, si usted anda con aquellos que a todos dicen aleluya y a todos dicen gloria a Dios y aquellos que danzan, aquellos que saltan y escupen y que les agarra electricidad? ¿Qué sucede? ¿Qué le va a pasar a usted, hermano, entre tanto andar con ellos? ¿Qué dice el dicho? No les digo qué dice el versículo porque no van a saber, ¿verdad? Pero el dicho dice: el que anda entre la miel y el que anda con lobos. Después va a decir aquí: ¿sí? Santo Señor, aleluya, pastor, mueva ese palito, ¿verdad? Y le va a agarrar todo loco ahí. Pastor, ¿y qué tiene malo en gritar? No tiene nada de malo. Pero muchos lo hacen por emocionalistas. Muchos lo hacen para llamar la atención, hermano, y mucha de la doctrina que ellos tienen es incorrecta, hermano. Muchas de las iglesias, hermanos, evangélicas o pentecostales no creen en la salvación por gracia. Ellos creen que la salvación se pierde. Ellos creen en la salvación por obra. Ellos creen que el bautismo es la obra de salvación. Ellos no creen que fue Jesucristo clavando el pecado en la cruz, derramando su sangre, limpiando el pecado del mundo. Ellos piensan que la salvación es algo que usted con sus méritos propios la puede ganar, y no es así. La salvación es exclusiva de la persona de Jesucristo. Usted no puede hacer nada para ganarlo y no puede hacer nada para perderlo. La salvación es por obra y gracia ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario. Él pagó el pecado. Él derramó su sangre. Hermano, Jesucristo es el único medio. No hay otro medio, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Pero eso lo aprendemos cuando hay separación eclesiástica. Mire, pastor, fíjese que escuché una predicación de la pastora Soraya. Y hermano, y usted que anda haciendo escuchando a esa vieja, hombre, ¿verdad? Miren, no hay pastoras, hermano, ¿verdad? Pero pastor, mira qué bonito predica, no, lo que te guste es cómo se viste. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque ya me lo enseñaron, ¿verdad? Mire, pastor, bien bonito lo que dice. Vea, ¿pero por qué? Porque usted no tiene separación eclesiástica. Pastor, me han invitado a una vigilia. ¿De veras? ¿Y con quién? Y me dices con quién, hermano. Y va a estar buena, llena de júbilo, hermano. La Biblia dice que si queremos vivir una vida separada del pecado, una vida consagrada a Dios y una vida, hermano, conforme a los mandamientos de Dios, tenemos que tener separación. Y la separación tiene que ser práctica y eclesiástica. ¿Entiende eso, hermano? ¿Por qué usted no tiene que ir a los bailes? Porque tiene que practicar la separación. A Dios no le agrada. Número siguiente. La siguiente es, hermanos, es la S del llamado a la separación y santificación. ¿No son lo mismo? No son lo mismo. Porque, hermanos, en este sentido, en la palabra de Dios, cuando hablamos de separación y hablamos de santificación, la santificación va un paso más allá de separarse de las cosas del mundo. Quiero hablar un poquito de esto. Somos llamados a santificación. Este es un proceso continuo de crecimiento en separación del pecado. A medida que el creyente se conforma más a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo está haciendo una obra, transformando a cada uno en la semejanza de Dios, liberándolos del pecado, liberándolos de la impureza moral,
Y este proceso se puede dividir en 3 pasos. La santificación, hermano, es mucho más profunda. La santificación es mucho más espiritual. Hermano, tiene que ver con la moral, tiene que ver con el alma. Sí hay separación parecida a la que vimos en un paso atrás, pero es un paso más adelante. Realmente estamos comprendiendo que somos morada del Espíritu Santo. Realmente estamos entendiendo que todo nosotros le pertenece a Dios. Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, alma y espíritu. La primera área de la santificación es la santificación posicional. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, cuando usted no era cristiano, usted era inconverso. Y cuando usted era inconverso, usted no era hijo de Dios. ¿Usted era hijo de quién? Del diablo. Y usted era esclavo del pecado. Y usted seguía los mandamientos del mundo, los rudimentos del mundo. Pero cuando Cristo le salvó, en ese momento usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el Espíritu de Dios. En ese momento, cuando el Espíritu Santo, cuando usted le confesó sus pecados, Dios le declaró justo. Justo quiere decir ser declarado inocente. Entonces el día 13 de agosto del año de 1987, cuando usted recibió a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo posó en usted y Jesús lo declaró inocente. ¿Qué significa inocente? Libre de todo pecado. Pastor, ¿significa que soy perfecto? No. Significa que delante del Padre Dios, la salvación, la obra que Dios hizo, hermano, lo hace ver delante de Dios a usted como una persona sin pecado. El hermano Carlos en este momento, delante de los ojos de Dios, es una persona sin pecado. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo lo declaró justo. ¿Y cómo es que Dios puede ver a un pecador como él de justo, inocente? Porque ya Jesús no está viendo, ¿verdad?, a Carlos Mejía. Está viendo a Jesucristo, su Hijo, en él. Y dice, ahí está mi hijo, ahí está, ¿verdad? Mi tesoro más preciado, ¿verdad? Él es inocente. Y hermano, por ser posesionados, por Cristo habernos salvado, hermano, nosotros recibimos santificación, que es una persona limpia de pecado. Durante el proceso de la vida cristiana, llega el segundo paso, que es la santificación progresiva. Tengo versículos para eso. Y es cuando usted voluntariamente se aleja del pecado. Cuando voluntariamente, leyendo la palabra, usted se da cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada. Y usted se va alejando del pecado, se va alejando del pecado. Y por último tenemos la número 3, la santificación gloriosa. Y es cuando este cuerpo va a ser transformado en gloria y se nos dará un cuerpo glorificado, sin mancha y libre de pecado. Y por fin, y de una vez por todas, seremos santos para siempre, libre del pecado. Ya no habrá tentación, ya no habrá, hermano, nada que me llame a pecar, porque estaré con el cuerpo, hermano, que Cristo me dio, glorificado. Y hermano, y el pecado no morará más en mí. Pero por lo tanto, la santificación es un proceso de crecimiento en la transformación a semejanza de Jesucristo. En este momento usted está en un proceso, hermano. Y delante de Dios usted es santo. ¿Por qué es santo? ¿Por qué es declarado inocente? ¿Por qué es una persona apartada y separada exclusivamente para Dios? Porque la persona de Cristo lo santificó cuando lo salvó y lo justificó. ¿Entiendes? Esto es doctrina, hermano. Esto yo tengo que enseñarlo en 1 o 2 horas a usted. Pero Dios nos está llamando para que nos transformemos con Él. Mire, nuestra mente debe de ser diferente. Debemos de pensar cosas buenas, cosas puras, cosas sanas. Hermano, eso es santificación. Debemos de cuidar nuestro corazón, que cuando venga un sentimiento incorrecto, hermano, rápidamente ir a la palabra y darnos cuenta que Dios ama a todos y que nosotros debemos de amar a los demás. Y hermano, y ese proceso ahí está, hermano, siendo transformado en nosotros. Siguiente es, hermano, es el llamamiento ¿a qué? Se está durmiendo el DJ. ¿Es el mandamiento qué? Ok, hemos visto varios llamados. El primer llamado que vimos, ayúdeme, fue el llamado a la salvación. ¿Ese llamado es para quién? Para todo el mundo. El segundo llamado, hermano, ayúdeme, ¿cuál es? A la sumisión. Eso tiene que ver con obediencia. El tercer llamado es el llamado a la separación. 2 clases de separación, práctica y eclesiástica. Pastor, ¿por qué usted no va a cualquier iglesia? Porque hay que tener separación eclesiástica, ¿verdad? Número 4, la santificación. Y en la santificación hay 3 pasos. La santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación
gloriosa. Ahora vamos a hablar de sembrar. Sembrar, hermano, no es nada más ni nada menos que ganar almas. La iglesia tiene una responsabilidad más grande que cualquier responsabilidad que tenga cualquier país. Sembrar el evangelio a todo el mundo es nuestro principal y máximo deber. Buscar las almas donde ellas se encuentren para traerlas a Jesús es la más grande, hermanos, y urgente necesidad. Cada uno de nosotros debemos de sembrar la preciosa semilla en el campo, en la ciudad, fuera del país, hermano, fuera del continente, en cualquier lugar del mundo. Cada uno de nosotros tiene que una llamada urgente, y el llamado es sembrar. ¿Podemos ir a África? No, no podemos ir, no tenemos los recursos, pero hay alguien que está en África. ¿Y podemos sembrar en África aún no yendo nosotros? Sí. ¿Cómo es eso, hermano? ¿A través de qué? De las misiones, amén. Ahora, ¿podemos ir, hermano, todos, toda la semana a ganar almas, hermanos, a Metapán? No, usted tiene trabajo, tiene compromiso, ¿verdad? Pero ¿podemos sembrar la preciosa semilla en Metapán? Sí, ¿cómo lo podemos hacer? A través de misiones, hermano. Ok, ¿sí está conmigo? ¿Está despierto? Mueva la cabecita porque veo que están algo así, ¿verdad? Como que el cerebro ya va a explotar de tanta información. Pero ven aquí, sembrar. Ahora, para sembrar necesitamos algunos elementos. El primer elemento que necesitamos es el poder ¿de quién? De Dios. Le pregunto yo, ¿cómo tenemos el poder nosotros? La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo ya está en nosotros, pero él, hermano, muchas veces está ahí a un lado, hermano, está encarcelado porque el hombre que está haciendo su templo, en este caso, yo como persona, hermano, no estoy siendo tan espiritual. Y cuando yo no soy espiritual, hermano, el Espíritu Santo dice que es como capturado, preso, puesto a un lado ahí. Por lo tanto, yo debo de vivir en separación y en santificación para que el poder de Dios se refleje en mi vida. Pero el poder de Dios no solo viene, hermano, ¿verdad? A través de su Espíritu, sino que también tengo que desearlo, hermano, y pedírselo a Dios. Y eso viene a través de la oración. Usted debe decir, Señor, ayúdame, Padre, Señor, dame la valentía, dame el carácter, dame la obediencia, la fuerza para ir. Y mientras ora, tiene que irse moviendo, hermano. Porque usted no tiene que esperar que llegue el deseo de obediencia. Usted no tiene que esperar que le den ganas. ¿Por qué? Porque ya tiene un llamado y ya tiene, hermano, una obligación, ya tiene un deber. ¿Cuál es el deber? ¿Ir a qué? A sembrar, hermano. Entonces, usted no tiene ganas, usted ore, Señor, necesito ganas. Pero mientras está orando por ganas, tiene que ir ya caminando. ¿Por qué? Porque tenga ganas o no tenga ganas, hermano, usted tiene que ir, porque es un mandato, hermano. Mire, sembrar necesitamos poder. ¿Por qué poder? Porque mire, gracias a Dios por nuestro país que hoy está tranquilo, ¿verdad? Pero hermano, hay lugares donde uno va y no es tan sano. Y necesitamos el poder de Dios para ser guardados de todo peligro, hermano. Ya les conté muchos testimonios y no voy a hacerlo ahora, pero necesita el poder de Dios. Hay gente, hermano, que cuando va a hablar de Cristo, yo no sé si es por el nerviosismo, por la falta de preparación, pero se le traba la lengua, ¿verdad? Y empieza a sudar, hermano, y suda por todos lados, hermano, ¿verdad? Y mire, ¿sabe qué? Usted necesita poder para controlar su cuerpo, para controlar su espíritu, decirle, Señor, lo que estoy haciendo es tu obra, dame, Señor, lo que necesito. Necesita orar, pero no solamente necesitamos para sembrar, necesitamos poder, necesitamos también, hermanos, sembradores. ¿Y qué es lo que más falta, hermano? A la hora de ir a sembrar, ¿qué es lo que más falta? Vamos a ver, aquí tenemos hermano Chano, tenemos hermano Pablo, tenemos hermano Juan. Yo no sé quién de ustedes, hermano, tal vez Pastor Orellana, y no sé quién, algunas hermanas que han sembrado. ¿Sí o no que cuando se va a sembrar, cualquier cosa que se siembre, quién va con usted? Voy a ir a sembrar, dice papá. ¿Quién lo acompaña? Nadie quiere ir a sembrar, ¿por qué? Porque hay que ir a solearse. Porque hay que ir a recibir ese polvito, ¿cómo se llama, hermano, el del maíz? El ajuate, ¿verdad? Que esa palabra tan rara. Ay, me va a picar el ajuate. Ay, que soy alérgico. Y nadie quiere ir a sembrar porque todos tienen una excusa para no ir. Y los que van, básicamente es el cabeza de hogar. Muchos de los que estamos aquí no han tenido una experiencia para sembrar. Está hablando físicamente, materialmente. Pero lo peor es que ni espiritualmente, hermano. ¿Cuántos han sembrado espiritualmente la preciosa semilla? ¿Cuántos han ido, hermano, allá afuera y han ganado almas? Han predicado el evangelio. Muchos de los que están aquí no son sembradores, hermano. Solo son espectadores. Hermanos, ¿y de dónde nace un sembrador? Bueno, un sembrador básicamente es una semilla que está dando fruto.
Hermano Carlos era tierra, pedregosa o espinosa o junto a la calle, yo no sé, pero él era tierra o buena tierra, ¿verdad? Y un día vino un sembrador y sembró la semillita en hermano Carlos. ¿Qué pasó con la semillita que fue sembrada en esa tierra? Dio fruto. Y ese fruto, hermano, el fruto que dio fue otro sembrador. Ahora tenemos un sembrador aquí, tenemos un sembrador allá, tenemos un sembrador, una sembradora, un sembrador, una sembradora. ¿Sí puedo seguir? Porque ya se supone que ya maduraron, ya dieron fruto. ¿Y ese sembrador qué tiene que hacer ahora? Parece una clase de matemáticas. Todos están preocupados por contestar. ¿Qué tiene que hacer el sembrador? Sembrar. Y si el sembrador no siembra, entonces no es sembrador. Le pregunto yo, ¿usted es o no es hijo de Dios? Porque los hijos de Dios deben de reproducirse en otros hijos de Dios. Pero pastores, ¿qué cuesta? No tenemos literatura, hay que ponerle gasolina. Sí, por eso el tercer punto es recursos. Y los recursos vienen, hermano, de cada uno de nosotros. No tengo tiempo para hablar de esto, porque hemos hablado todo el mes de julio acerca de esto, ¿verdad? Pero entienda, ¿hay llamados para su vida? Sí, ¿cuáles son? El llamado a la salvación. Ese llamado usted ya lo recibió. El segundo llamado es el llamado ¿a qué? A la sumisión, que básicamente es un llamado ¿a qué? A la obediencia. Número 3, el llamado a la... Deje de sus amigos mundanos. Deje de ir a lugares que son incorrectos. Deje de escuchar música. Esa se llama separación práctica. Deje de andar escuchando predicaciones que no son bíblicas, de aquellos, ¿verdad?, que creen en los sueños y que Dios les habló y el niño se murió y fue al infierno, ¿verdad? Esa se llama separación eclesiástica. No solamente Dios le llama la separación de esa manera, sino que le llama también ¿a qué? Santificación. Hermano, entienda que usted está en un proceso, hermano, de alejarse del pecado. Y ese proceso, hermano, ya empezó cuando Dios hizo posesión suya, pero no solamente eso, usted tiene que poner su parte al llevar la santificación en un progreso, y eso viene cuando usted es obediente, para que un día seamos sacados del mundo y Dios nos dé la santificación gloriosa que todavía no ha llegado, hermano. Pero no solamente Dios nos llama a ese tipo de llamado, sino que también a sembrar. ¿Qué es sembrar, hermano? Llevar el evangelio a todo el mundo. Ahora, la siguiente es, hermano, que está aquí, que es la número, ¿qué? 6. Es el llamado, ayúdeme. Cuando hablamos de servicio, hermanos, nadie quiere. El llamado a servir a Dios es una invitación profunda y personal que muchos creyentes experimentan en algún momento de su vida. Le pregunto yo a hermano William, ¿quién le puso en el corazón a él a convertir las himnos en video? Es Dios. Es Dios, hermano, el que ha llamado. ¿Qué hubiera pasado si el hermano William dice no a ese llamado? ¿A quién estaba siendo rebelde? ¿A mí? Aquí, a Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha hecho el llamado para servir a usted, a cualquiera? Y usted hasta el día de hoy está diciendo no. Y yo digo, qué tipo más rebelde, qué mujer más rebelde, ¿verdad? Imagínese que una persona, hijo de Dios, salvado por gracia, rescatado del infierno, no le obedece al Dios soberano, al Rey de Reyes. Si usted es capaz de decirle que no a su mismísimo Salvador, le pregunto, ¿cómo cree que se va a comportar con su pastor, con su hermano en Cristo? ¿Cómo lo va a hacer? Si no obedece a Dios, ¿usted cree que me va a ser obediente a mí? ¿Usted cree que va a ser obediente a la palabra? No, mi hermano, no se engañe usted mismo. Mire, hermano, el servicio es una sensación interior que nos impulsa a dedicar nuestra vida a un propósito que es superior, hermano, para poner nuestros talentos, nuestras habilidades, hermanos, en algo que es mucho más grande que cualquier cosa, hermano. Esa es la obra de Dios. El llamado a servir, hermanos, comienza con una decisión personal. ¿Qué dijo Josué? Si ustedes quieren, vayan y sirvan a otros dioses. ¿Pero qué dijo él? Pero yo y mi casa serviremos. La decisión es personal. Número 2, la decisión muestra un cambio real. La Biblia dice que nosotros somos nuevas criaturas. Y cuando alguien empieza a servir en la obra de Dios, me está diciendo que el cambio que ha tenido es que real. ¿Qué tal? ¿Qué podemos pensar de una persona que dice que ha sido salva, que dice que está agradecido con Dios y que no sirve? Que su cambio es fingido, que su cambio es
emocional, que su cambio es solamente una apariencia. ¿Por qué? Porque, hermano, lo que nosotros decimos se comprueba con hechos. Y usted me dice que es, pero no es nada. Porque, hermano, si usted es hijo de Dios, usted va a servir. Porque ese deseo y ese llamado es para todos. Y número 3, ¿por qué razón algunos no sirven? Porque la abundancia material es estorbo al servicio. ¿Han leído ustedes Deuteronomio 28:47? ¿Sabe lo que dice? Dice que el pueblo de Israel no sirvió a Jehová de todo su corazón porque tenían abundancia de bienes. Ay, cuando usted tiene mucho, usted no quiere servir. Disculpa, Lucas, un ejemplo. Lucas, ¿y por qué no querés venir? Es que mire, pastor, tengo que cuidar mi empresa. Tengo que llevar el carro al car wash. Tengo que ir a meter dinero al banco. Tengo que ir a comprar un televisor para mi sala. Es que los nuevos sofás me lo entregan. Y nunca tiene tiempo. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas materiales que son un estorbo. ¿Por qué no puedo? Es que mire, mi jefe no me da permiso. Mire, si quiere léalo conmigo, que ustedes son, los veo ahí como que no han comido pupusas el día de hoy. Deuteronomio 28, por favor. 28. ¿Lo tienen, iglesia? Deuteronomio 28, 47. ¿Lo tienen? Ayúdeme. 1, 2, 3. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Pero por qué? Por la abundancia de todas las cosas. Pastor, fíjese que quiero otro trabajo. Otro ingrato. ¿Para qué? Si no servís a Dios con el que tenés, imagínate con otro. Pastor, ¿cree que ora por mí para que me den horas extras en el trabajo? Horas extras, cuando no querés servir ni media hora en la iglesia, hermano. Pastor, ¿y por qué? Pues, si no dice que el llamado es voluntario, sí, hermano. Pero ¿cuántas veces has sido llamado para hacer algo y no lo haces? Tú tienes voluntario para otras, eres voluntario para otras cosas, pero no para servir a Dios. Mire, hermano Chano, usted que sabe de esto, hermano. En la guerra, Pastor Orellana, bueno, los que vivieron ese tiempo de la guerra, yo escuché que el llamado a la guerra era voluntario. Y ahí iban varios locos a presentarse, aquí vengo para ir al ejército. Y se presentaban, hermano, para que los balearan. Y llegó un momento en que ya el llamado ya no era voluntario, sino que era obligatorio. ¿Qué es mejor? ¿Hacer las cosas por voluntad propia o hacer las cosas obligadas? Lucas, andale al gimnasio, hermano. No quiero ir. Y luego vienen los soldados, ¿verdad? Con 2 fusiles. ¡Bla, bla! Haceme 50 sentadillas. ¿Qué preferís? ¿Ir voluntariamente a hacer ejercicio o que 2 soldados te peguen con fusil para que lo haga? Ahora, es un ejemplo. Puedo decir 2 delincuentes, 2 de los Z, de lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué es mejor? Voluntario. Llega el día en que el Señor aprieta las cuerdas. Discúlpele la expresión. Llega el día en que el Señor te topa al poste. ¿Sí entiende la expresión? Llega el día en que el Señor hace algo en tu vida para que le sirvas. Y hasta que viene esa disciplina a tu vida, hasta que viene ese llamado de atención, dice, pues le voy a servir. Pero ya venís sin una mano, ya venís todo patojo, ya venís todo viejo, ya venís todo acabado. Pero entendí, no, pero hoy sí le voy a servir. ¿Pero por qué? ¿Por qué esperaste que Dios te llamara la atención? ¿Por qué no hacerlo hoy? Y por último, el llamado al sacrificio. El llamado al sacrificio. El llamado a un sacrificio vivo hecho por nuestro Señor Jesucristo fue expresado con la siguiente frase. Ayúdeme. Toma tu cruz y sígueme. Significa estar dispuesto a morir por a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Cada vez que Jesús mandó a llevar la cruz, Él dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Este versículo es tan lindo para mí, porque cuando yo quería salvar mi vida, estuve a punto de perderla. Pero cuando yo perdí mi vida por Cristo, entonces yo la salvé. Si yo no hubiera aceptado el llamado a servirle a Cristo y sacrificar mi trabajo, lo que sea, mis estudios, yo ya estuviera muerto, hermanos. Se los aseguro, yo ya estuviera muerto. No estuviera con mi esposa, ni mis hijos
Tal vez solo Stephanie estuviera. Y yo sé por qué se lo digo. Pero la Biblia dice, pero el que pierda su vida por mí, ¿qué dice? La salvará. Y el día de hoy yo no estoy arrepentido, hermano. Hermanos, de veras, yo no estoy arrepentido. Para mí es lo mejor que me pudo haber pasado. Yo le doy gracias a César, que un día me trajo a la iglesia. Aunque después se fue. Te fuiste, ingrato. Pero él me trajo y le doy gracias porque esa fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Le doy gracias al pastor Jonathan, al pastor Castro, a la gente que invirtió aquí, porque ahora yo tengo una vida que yo disfruto. Hay sacrificio, sí, hay sacrificio, pero la Biblia dice, hermano, que cada sacrificio, a pesar que ese sacrificio es duro, dice, tiene una recompensa, ayúdeme, una recompensa en letras rojas inigualable. No hay nada de lo que yo tenga que yo pueda decir que yo lo pude obtener con mi propia fuerza. Toda la recompensa que yo he recibido, hermano, ha venido de Dios y Dios paga bien, hermano. Dios paga bien. ¿Sabe qué, hermano? Hace unos días cuando me dijeron de la diabetes, es que yo lo he recibido de una manera que estoy feliz. ¿Sabe que la diabetes me ha cambiado la vida? Me ha hecho más disciplinado, me ha hecho más sano, tengo mejor resistencia. El regalo de la diabetes para mí fue algo bonito. Ahora, yo dije, ya la regué, dije al principio, porque uno no, humanamente no entiende, ¿verdad? Pero yo llevo 4 semanas con esto y yo siento, hermano, que mi vida me ha cambiado. Soy feliz, hermano, mucho más feliz de lo que era antes. Pastor, pero ya no toma coca. Pero ¿y qué es la coca, hermano? Y sí tomo, aunque no lo crea, un traguito así, ¿verdad? Porque el vicio es fuerte, hermano, ¿verdad? Pastor, pero ya no come pan dulce. Mire, pero yo he probado otros que ni por ser que hubiera probado en la vida. Porque cada sacrificio vale la pena. Cada sacrificio trae recompensa. Cada sacrificio, hermano, trae satisfacción a tu vida. Y yo puedo seguir hablando de esto, pero mire lo que dice en este siguiente párrafo. ¿Por qué es importante este llamado del sacrificio? Porque a través del sacrificio nosotros demostramos 3 cosas al mundo. Número 1, demostramos una transformación que es personal. Yo le digo al mundo entero que yo soy auténtico y que he tenido un nuevo nacimiento y que mi sacrificio yo lo hago porque realmente la transformación ha sido real. Dios no miente. Él, hermano, realmente cambia. Y cuando yo me sacrifico y la gente dice, ¿y cómo es que hacen eso? ¿Y cómo es que se sacrifican tanto? Porque la transformación es real. Cuando hay una transformación real, estamos dispuestos a sacrificar. Número 2, ¿por qué es importante el sacrificio? Porque demuestra una adoración auténtica. Cuando la gente ve que nosotros sacrificamos, cuando el mundo ve que nosotros invertimos, hermano, para traer personas, para alcanzar a la gente para Cristo, llevamos Biblia, llevamos folletos, cuando la gente, el mundo ve que nosotros llevamos, hermano, cualquier herramienta para alcanzarlo, dicen, qué tremendo cómo gastan esta gente. ¿Y por qué lo hacen? Porque estamos demostrando a través de ese sacrificio una adoración que es auténtica. ¿Por qué muchos, hermanos, pareciera que no son hijos de Dios? Porque se les nota que les duele sacrificar. Vamos a recoger una ofrenda. Ay, ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no quieren sacrificar? Porque no están dispuestos a adorar. Y cuando no quieren adorar, cuando no quieren sacrificar, a mí lo que me andan a entender es que son unos mentirosos, que están camuflajeados. Ustedes no son ovejas. Bueno, no sigo con lo demás. Número 3, ¿qué demuestra el sacrificio al mundo? Mire, demuestra un testimonio. Demuestra que Cristo transforma las vidas. Qué mejor manera de ver a un drogadicto sirviendo al Señor, hermano, a un hombre que tuvo una vida perversa, a un borracho, hermano, a una gente que no tenía futuro, a un joven, hermano, en depresión, a una mujer, hermano, en lesbianismo, a un joven, hermano, que con tendencias homosexuales y que viene al Señor y es cambiado, transformado. Hay una metamorfosis, un cambio radical en su vida y la gente mira, ese era el bolo que yo conocía, esta era la mujer peleonera, este era el muchacho que lo robaba y ahora miren cómo hace. ¡Wow! El mundo se queda asombrado porque realmente, hermano, hay un testimonio. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando sacrificamos, hermano. El problema es que no estamos dispuestos. Y por último, y en conclusión, ayúdenme por favor.
El llamado a hacer un sacrificio vivo es un desafío emocionante y gratificante. Al rendir nuestras vidas a Dios, experimentaremos una libertad y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Básicamente, hermanos, es una invitación a vivir con propósito y con significado. Termino con esto. Ya terminé mi bosquejo. Cuando yo tenía 17 años, 15, 16, 17 y 18 años, cada domingo yo me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mis tacos, mi calzoneta, mis medias, los cigarros, mi vincha, mi cabello me llegaba hasta aquí, me hacía el caminito, me ponía una vincha así, y yo me creía bien guapo, bien en la onda, ¿verdad? Me caían las mechas aquí y las mechas así. Me ponía una camisa pegada, alicrada, y me iba para la cancha. Todos los domingos. Hermana Elvis se quedaba en casa, lavando, planchando, haciendo limpieza, haciendo comida. Allá a las 4 de la tarde yo venía a mi hamaca a ver un partido de la Liga Mayor de Fútbol, FAS, Águila, Limeño, o la Liga Española. Y luego me iba el lunes a la empresa y venía los 15 días, venía un sábado, le daba dinero para la comida y el domingo, ese domingo, volvía a hacer lo mismo y me iba ¿para dónde? Para la cancha. 15 días a trabajar, venía el sábado, le daba dinero y el domingo a la cancha. Todo el tiempo. Una vida sin propósito. Cuando César me buscó y me trajo a la iglesia y yo escuché la palabra, empezó un cambio en mi vida. Luego yo necesitaba estar más tiempo aquí que estar en el trabajo. Luego yo necesitaba estar más tiempo aquí que en la cancha. Primero vine yo, luego traje a mi esposa, luego traje a mi familia, a mi mamá, luego traje a mis amigos, luego traje a toda la comunidad, luego traje a los de Monseñor. Y yo le puedo seguir contando. Y mientras ese proceso, mi vida fue cambiando. Mire, hermano, al día de hoy me encanta el fútbol. Si usted me dice, hey, echémonos un masconcito, yo me lo echo con usted. Con miedo porque me puedo quebrar. Pero si yo me voy a perder un partido de fútbol por estar en la iglesia, no lo voy a pensar ni una milésima de segundo. Porque mi vida tiene propósito. Porque cada mañana cuando me levanto yo veo a mi hija Stephanie cambiándose para servir. A hermana Elvis, a Owen. Cada vez yo veo a Sujei haciendo limpieza. Hoy yo llegué a la ruta y mi hermano Ricardo y mi cuñada estaban preparando las pupusas. Y yo miro que la gente está entrando. Y yo miro que algunos están creciendo. Le pregunto yo, ¿acaso eso no tiene un propósito mayor que cualquier cosa allá afuera, hermano? Yo no sé para usted, pero para mí, este es un propósito glorioso. Para mí no hay nada más especial que servirle al Señor. Él me llamó primero a salvación y yo le acepté. Me llamó a su misión y yo obedecí. Me llamó a separación y yo me separé. Dejé muchos amigos porque solo contaban chistes mundanos, porque solo hablaban de tonteras y porque tenían vicios. Luego Dios me llamó a santificación y me centré más en la iglesia. Hermano, yo puedo seguir. El día de hoy yo me encuentro aquí delante de ustedes y les puedo decir que servir a Dios es un gran honor. Como dice el himno que canta la rondalla del pastor. Es un gran honor servir al Señor. La pregunta es, ¿y usted qué espera, hermano? Usted se sienta ahí y viene como que viene al parque y escucha al pastor y canta unos himnos y luego se va y su vida sin propósito. Llega a la casa y no sabe qué hacer. Yo llego a mi casa, lo almuerzo y después luego estoy preparando porque el servicio empieza en la tarde.
Yo entiendo, hermano, usted tiene que trabajar, dele, trabaje, haga sus cosas, esfuércese, estudie, pero tenga un propósito en su vida, no un propósito terrenal, sino un propósito eterno. Y el propósito eterno lo puede alcanzar solo a través del llamado que Dios le hace en su vida. Hermano, que Dios me los bendiga. Y ojalá que uno de los que hemos hablado, de los 7 llamados, de las 7 S, le haya hecho clic en su corazón. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor mi Dios, muchas gracias por todo. Mira, Señor, a la iglesia, Padre, por favor. Mira a cada uno de los que en este momento van a tomar una